Muy bien. Ayer vi la obra de teatro Ajatayú de Fátima Fernández Centurión. Esa obra que habíamos promocionado acá en este programa el jueves o el viernes creo que fue, ¿sí? Ella, para darles un poco para saber quién es Fátima, es una mujer que terminó la carrera de actuación en el Lima, ¿sí? Después una de las fundadoras de NIMU, Teatro Aéreo, ¿sí? Para mí es una de las personas más fabulosas que conocí en mi vida. Y si bien la vida del artista es dura, como la de cualquier ser humano, y pasa por muchos conflictos de si vale la pena hacer lo que estoy haciendo, ¿sí? Que casi ese conflicto a diario, que uno se pregunta, porque imagínate si la vida de los médicos, los bomberos, los maestros, no son valorados en este país, la del artista es básicamente el mismo valor que una cucaracha. Ella aceptó su destino, su vocación, sintió el techo en un momento dado de su vida, como todos las habrá pasado, y se fue a formar, o les va a pasar, se fue a formar a Buenos Aires por más de 5 años para estudiar la carrera de dirección teatral, ¿sí? Volvió a Paraguay para ver qué podía hacer, le salió un par de laburos, pero como muy esporádicos, muy para ir sobreviviendo el año. Todo esto con lo complicado que es salir del país, y algunos lo sabrán más que otros, ¿verdad? Y yo presencié igual este proceso de cambio en ella, en su formación de educación intelectual, y me pareció así sorprendente y fabuloso. Era increíble cómo ya evolucionaba en el lenguaje, en la forma de hablar, en la forma de pensar. En 5 años, o sea, le cambió completamente la cabeza, o sea, la forma de expresarse, porque entró en el ritmo riguroso de la Universidad Argentina, ¿sí? Y de leer y leer y leer. Y era una cosa así, cuando algo es admirable y hasta vos también ya te sentís inteligente con la otra persona porque hablas con la otra persona. Que si te pones a pensar con Conter o habla de los Beatles y ya sentís que ya sabes de los Beatles, ¿entendés? Pero esa gente te puede hacer eso cuando quiere algo mucho y se formó mucho en eso algo que quiso mucho, ¿verdad? Y tendrán más de una persona ustedes que podrán identificar, ya sea un doctor, un abogado, lo que sea. Esta obra que presentó es honestamente un hermosísimo regalo para este país, porque eligió ese tema del extranjero en otro país, ¿sí? En esta obra vos tenías a una peruana y a una española contando su historia, quiero decir de amor, pero me va a sonar como medio cliché, pero su historia de cómo llegó y cómo terminó quedándose a vivir en Paraguay, tanto la peruana como la española, ¿sí? Contaron cómo llegan, además de contar la obra de teatro, contaba con materiales audiovisuales de otras experiencias o entrevistas con otros extranjeros, ya sean argentinos, chilenos, libaneses, que terminaron parando y viviendo acá en Paraguay, ¿verdad? Y cada uno comentando su experiencia. Es lindo, porque la persona de afuera, ¿qué pasa con las personas que vienen de afuera? Vienen y tienen otra mirada y se enamoran de eso que nosotros de repente dejamos de observar. Y que está ahí claramente todos los días, pero ya lo dejamos de valorar. Pero vienen y te comparten su punto de vista y uno termina diciendo, chao, sí, cierto. Y terminas revalorando el país. Comentaba en una parte la española que decía, yo me di cuenta que en Bolivia, por ejemplo, los bolivianos se juntan y están todos entre los bolivianos, todos juntos. Acá en Paraguay pasa que cuando se arma un asado, le invitan a toda persona que esté en su campo de visión. Todos son invitados. Vení pues, ayude, dale. Y eso solamente lo viví acá. Solamente lo viví en Paraguay. La española, de hecho, venía cruzado, o sea, de Europa pasaba a una parte de América y en bicicleta bajaba de Ecuador a Paraguay. 3 veces lo llegó a hacer. Y comentaba eso, o sea, eso solamente lo viví en Paraguay. Esa cuestión de una especie de vale todo y el que está cerca se le invita al asado, a la olla, a lo que sea, pero se quiere aglomerar el paraguayo, ¿entendés? Se quiere aglomerar. Y decía, yo eso no lo viví nunca en mi vida. Otros comentaban, en cierta forma, su experiencia tremenda, tanto los españoles extranjeros que vinieron acá, que también sufrieron la dictadura de Franco, que la experiencia de Latinoamérica con respecto a esa negra dictadura y fascista que todos sufrimos, porque decían, porque el fascismo lo que no quiere es que la sociedad piense, ¿sí? Quiere unificar un pensamiento que se guíe por 3 palabras y que no discutan ni pongan duda nada, que simplemente se rija por ese pensamiento y chao. No hay identidad, es simplemente todos unificados, todos uniformados.
No se trata de eso. Lastimosamente, si bien hay mucha gente, decían, que empuja y batalla contra eso en Paraguay, todavía quedan costumbres. A 31 años, que está lejos la dictadura, 31 años nuestro, todavía sentimos que hay ciertas costumbres o prácticas que las seguimos dando por sentado o como que así tiene que ser. No ponemos en duda todavía. Hay cosas que no discutimos porque es mejor callar nomás, y eso es raro. Esta obra es hermosa, es muy linda porque no solo rescata esa cuestión de Paraguay, sino que también rescata que cualquier lugar del planeta, si nos sentimos a gusto, termina siendo nuestro. Y el lugar que elijamos y nos sintamos cómodos en ese lugar, en ese momento se puede sentir como un hogar con la misma intensidad de donde te criaron tus padres, ¿sí? Me hizo acordar a cuando fui a conocer a mi viejo a Estados Unidos. Mi viejo, siendo salvadoreño, tenía toda una comunidad de centroamericanos allá en New Jersey. Y yo había llegado la noche del 24 de diciembre en ese año. Y nos fuimos a pasar porque el 25 ellos celebran Navidad. No es que celebran ellos a la noche, hacen una cenita, pero no dan mucha importancia. Es al día siguiente, a la mañana, que empieza la Navidad para ellos, en el desayuno y todo eso. Entonces fuimos a la casa de su mejor amigo, que se llamaba Armando, que justamente vivía en Brooklyn, como Milton. Y recuerdo que cuando entraba a su casa, si bien todo era nuevo para mí, lo estaba conociendo a mi viejo, 27 años tenía yo, entro a la casa y voy viendo en los estantes del libro de Armando, libros que me eran conocidos, y que algunos me eran conocidos y otros que ya los había leído, como Ciudad y los perros, de Vargas Llosa, Pedro Páramo, El Pantaleón y sus visitadoras, habían cosas de Carlos Fuentes, el poemario de Borges. Automáticamente ya me empecé a sentir mucho más cómodo en esa casa, ¿sí? Y ni bien empecé a hablar con Armando, incluso terminé conectando mucho más profundamente con él que con mi viejo, o sea, con mi papá biológico, ¿sí? En ese viaje. Armando, de hecho, era como una especie de Paul McCartney con respecto a Lennon. Porque era el que más medio pelota me dio. Si bien todos sabían la situación de que mi viejo me había dejado acá en Paraguay, Armando, al saber eso, me escribió un poema, Conter, que se titulaba Pájaro del Sur. Ni te cuento lo que lloramos esa noche cuando me leyó ese poema, que ni entendí nada, no me lo pude memorizar nada porque estaba tan emocionado por el acto en sí, porque me lo tenía presente en sus oraciones y me tenía presente en ese poema que me había escrito, sin haberme conocido, pero simplemente habiendo entendido la situación de lo que sucedió. Como te digo, no entendía un carajo de lo que pasó, de la emoción que tenía. Ajatayu es una campana que te lleva a esa cosa humana de que un amigo hasta puede ser más que un hermano, que tu propio hermano de sangre. Que a veces no nacemos en el país que pertenecemos. Ajatayu viene a decirle a Paraguay que es un país sumamente querible por su gente. Porque hay gente que es capaz de darte todo con tal de que te quedes un día más en su casa. Que te va a pedir 2 birras más con tal de que se prolonga un poquitito más el tercer tiempo. Es una linda obra en tiempos difíciles como estos, donde mejor conectarnos con cosas chingonas, como diría el Chicharito. Con tanta mierda, ¿verdad? A veces viene bien también un poco de energía positiva. Revalorar eso que damos ya por hecho, que ya no estamos valorando. Que por algo seguimos en este país, finalmente. Yo admiro y siempre admiré a la gente que decidió salir del país o salir de su país, ¿sí? Yo intenté en su momento, pero me boicoté también en el proceso. Y capaz le quería más al país de lo que yo pensaba. Capaz no tuve los huevos, qué sé yo, hoy pienso, ¿y por qué no ser una de esas personas que haga algo por este país? ¿Por qué no ser el cambio? ¿Sí? ¿Por qué no candidatarme a Y se iba a la puta, todo el discurso que dijo se iba a la puta, pues al final esa era la manipulación. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer eso que queremos acá en este país? ¿Por qué no generar ese cambio que queremos? Bienvenidos al show de Pope.